Como historiador y, bueno, un absoluto apasionado del arte tradicional japonés, os doy la bienvenida a este nuevo recorrido visual. Es un verdadero honor guiaros por uno de los artefactos más misteriosos, incomprendidos y francamente cautivadores de toda la historia asiática. A ver, quien observa esta figura por primera vez probablemente piense que se trata de un simple monstruo salido de las profundidades del inframundo, ¿verdad? Un adorno hecho simplemente para causar terror. Pero la realidad es infinitamente más oscura, más profunda y, sobre todo, dolorosamente humana. Hoy vamos a desentrañar la impactante dualidad de la máscara Hanya y su significado oculto dentro del enigmático mundo del tatuaje japonés. Nos adentramos en un terreno donde lo que esconde este rostro tallado en madera va a cambiar por completo la forma en que entendemos el dolor, la furia y, sorprendentemente, la redención. Así que, empezamos. Vale, vamos a adentrarnos en esto, porque esta pieza esconde un asombroso secreto de diseño. Fijaos bien, la máscara de madera de ciprés no es una figura plana. En realidad contiene una de las ilusiones ópticas más magistrales jamás creadas, o sea, es de locos. Si la luz incide desde arriba y el rostro se inclina ligeramente hacia abajo, un ángulo que los expertos llaman kumorasu, las cuencas de los ojos se ensombrecen y de repente, mágicamente, la máscara parece estar llorando, transmitiendo una melancolía y una vulnerabilidad absolutamente desgarradoras. Pero ojo, si se levanta la mirada hacia el frente, en el ángulo terasu, la luz captura esos ojos metálicos y los pómulos afilados, revelando de golpe una ira ciega y una ferocidad incontrolable. Literalmente es magia técnica pura. Pasamos a nuestra siguiente sección, el rostro de la dualidad, la ironía de la sabiduría perfecta. Claro, os preguntaréis, ¿para qué tanto nivel de detalle? Pues esta increíble asimetría de volúmenes fue diseñada específicamente para los actores del milenario teatro no japonés. Mediante un simple pero súper preciso movimiento de cuello y manipulando las luces y sombras, el intérprete puede mostrar en tiempo real el complejo y turbulento paisaje emocional de alguien que está perdiendo la cordura. El rostro muta frente al público, revelando que detrás de una furia monstruosa siempre se esconde un sufrimiento insoportable. Y de aquí surge un misterio fascinante. Esta cita que vemos proviene del coro de la clásica obra teatral Aoi no Ue. Si analizamos la palabra Hanya, su etimología nos cuenta que es la transcripción fonética del sánscrito prajñāna, que se traduce directamente como sabiduría perfecta o consciencia suprema en el budismo. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo es posible que el rostro del aire asesina lleve el nombre de la máxima iluminación espiritual? Pues bien, esto ilustra de manera brillante una profunda ironía socrática. Por un lado, la entidad representa una mente brillante cuya sabiduría ha sido devorada, totalmente corrompida por pasiones terrenales incontrolables. O sea, ha perdido la razón por completo. Pero al mismo tiempo, el propio nombre Hanya es la cura exacta. Invoca el sagrado sutra del corazón, el único cántico litúrgico capaz de exorcizar esa oscuridad y devolverle la paz a este espíritu atormentado. Es fascinante. El veneno y el antídoto coexisten, literalmente, en la misma palabra. Y llegamos a la sección Metamorfosis del demonio Quijo, la tragedia del desamor humano. Para entender por qué esta figura sufre de esta manera tan brutal, tenemos que viajar en el tiempo a los escenarios del siglo XIV. Y esto es clave. Esta criatura no nace en los infiernos. Nada de fuego eterno ni demonios ancestrales. Su nacimiento es pura tragedia humana. Si nos fijamos en la definición de Hanya, vemos una diferencia enorme. El demonio masculino clásico de Japón, el Oni, nace siendo un monstruo, ¿vale? Pero la Hanya es un proceso puramente psicológico. Representa a una mujer humana, de carne y hueso, que sufre una traición romántica o un abandono tan traumático que su mente simplemente se quiebra. Los celos inmanejables y la amargura la consumen desde adentro, arrancándole su humanidad hasta transformarla en un espíritu de venganza. Es un destino fatal que, si lo pensamos bien, podría ocurrirle a cualquiera que se vea superado por el dolor. Avancemos y veamos cómo esto se desarrolla, porque en la cosmología budista y sintoísta, esta metamorfosis no ocurre de golpe, tiene 3 etapas clarísimas. Empieza en Namanari, donde el rostro sigue siendo humano. Aparecen pequeños cuernos, pero la transformación aún puede revertirse si el alma recibe algo de piedad. Luego la cosa se complica y escala a Chunari, que es la Hanya clásica que todos conocemos, colmillos afilados, cuernos largos, magia destructiva y furia caótica. Y finalmente llega el nivel más desolador, el Honnari. Aquí ya no hay vuelta atrás. La humanidad se ha extinguido por completo y el ser se convierte en una gigantesca serpiente que escupe fuego. Para ponernos en contexto, hay una leyenda brutal sobre esto, la historia de Kiyohime, una mujer tan despechada que en su forma Honnari persiguió a un monje hasta un templo, se enroscó en la gran campana de bronce donde él se escondía y literalmente lo quemó vivo con su aliento ardiente. Impresionante, ¿verdad? Pasamos ahora a la sección Irezumi y Arte Tebori, el dolor de la transformación. Claro, toda esta profunda carga emocional es exactamente la razón por la que esta máscara saltó de los escenarios teatrales de madera
para quedar inmortalizada en un lienzo muchísimo más visceral, nuestra propia piel. Bienvenidos al sagrado y sumamente doloroso mundo del tatuaje tradicional japonés, el iresumi. El dolor del desamor que grita la Hanya encuentra su paralelo físico perfecto en el tebori. Estamos hablando de una técnica ancestral de tatuaje tallado íntegramente a mano. Olvidaos de las máquinas modernas. Aquí, el artista utiliza una larga varilla con agujas en la punta, aplicando una presión manual y rítmica constante para insertar la tinta. Exige una tolerancia al dolor físico brutal. Hoy en día, artistas fuera de Japón, como el gran maestro Javier Rodríguez en México, preservan esta técnica milenaria. Pero, ojo, solo tras someterse a estrictos códigos tradicionales de devoción discípulo-mentor, años de aprendizaje en la sombra para ganarse el derecho a ejercerla con el respeto que merece. Pero, como todo en esta historia, el Irezumi tiene un pasado oscuro, manchado de sangre y muchísimo estigma. Durante la restauración Meiji, allá por 1872, el gobierno japonés decidió prohibir estos tatuajes. Querían parecer más civilizados y modernos a los ojos de Occidente. ¿Y qué pasó? Pues que esta censura empujó al arte directamente a los bajos fondos, donde fue adoptado de forma voraz por la yakuza, la mafia japonesa. En ese inframundo criminal, llevar una Hanya gigante tatuada en la espalda se convirtió en una táctica de intimidación implacable. Era como un cartel de neón que decía: «Cuidado conmigo, soy despiadado y jamás, jamás perdonaré una traición». Así es como la máscara del lamento se transformó, a ojos de la sociedad, en el rostro del crimen organizado. Ahora, lo verdaderamente interesante de esta diapositiva es nuestra siguiente sección: el código de los colores, decodificando la tinta. En el arte del Irezumi, nada, absolutamente nada, se deja al azar. El diseño nunca es arbitrario. Si os fijáis en el pigmento elegido, podéis leer la historia oculta de la persona que lo lleva. Es como un código secreto. Vamos a repasar esta matriz juntos. Si veis una máscara blanca, representa a la aristocracia. Nos habla de una melancolía silenciosa, alguien que ha sufrido muchísimo pero intenta mantener su compostura y nobleza a toda costa. El rojo vivo, en cambio, pertenece al campesinado. Es rabia pura, terrenal, desenfrenada, una venganza física a punto de estallar. El rojo muy oscuro o el negro marcan al demonio absoluto que ya ha perdido toda humanidad. Pero atención a los colores azul o verde. Estos tonos espectrales son fascinantes porque indican un luto existencial súper profundo, marcando una resiliencia inquebrantable después de sufrir una pérdida que sencillamente no se puede reparar. Avanzamos a simbolismo oculto y composiciones, el cifrado botánico y animal. El arte japonés gira en torno al equilibrio y por eso ver a la Hanya tatuada completamente sola es bastante raro. Es como un rompecabezas. Al juntar a nuestra criatura con elementos muy específicos de la naturaleza, creamos micronarrativas totalmente nuevas. Las combinaciones son una pasada. Por ejemplo, si va con una serpiente o ebi, le sumamos un peso místico de pasión eterna. Si la rodeamos de flores de cerezo, las famosas sakura, estamos contando una historia de renacimiento. Significa que tras pasar por el infierno del desamor, la persona ha vuelto a florecer, aceptando que el dolor es temporal. Si le ponemos hojas secas de arce, las momiji, nos habla de haber sobrevivido a una crisis vital enorme. Y si le añadimos una calavera japonesa, rebajamos un poco esa furia demoníaca recordando algo básico, la inevitable aceptación de nuestra propia mortalidad. Como veis, el contexto lo cambia absolutamente todo. Y hablando de combinaciones, una de las composiciones maestras más espectaculares en el tatuaje es esta confrontación épica, el samurái frente a la Hanya. Es una metáfora visual deslumbrante, la verdad. A un lado, el samurái, que encarna la lógica pura, la disciplina de hierro, la mente fría. Al otro, la Hanya, que es todo lo contrario, pura emoción visceral, caos, pasión cruda y destructiva. Llevar estos dos iconos enfrentados en la piel es una forma de reconocer esa eterna batalla interna, ese tira y afloja que todos libramos a diario entre nuestra mente racional y nuestros instintos más salvajes. Y llegamos a nuestra sección final, el amuleto de la resiliencia. Conquistando al demonio interno. Entonces, el punto crucial es entender y desmontar ese gran mito moderno de que la Hanya es solo un símbolo de maldad. Fuera del mundo criminal, en la cultura del tatuaje de hoy en día, llevar este rostro atormentado tiene un propósito súper curativo. La máscara no celebra el mal, lo previene. Funciona como un poderoso memento de autoanálisis. Basado en la tradición sintoísta, actúa como un talismán, un escudo protector que ahuyenta la desgracia usando un principio muy básico: combatir el fuego con el fuego, alejar el mal mostrándole su propia cara aterradora. Es un espejo constante, un recordatorio en tu propia piel que te obliga a vigilar y controlar tus impulsos más oscuros antes de que te consuman y deformen tu espíritu.
Por tanto, tatuarse esta majestuosa figura en pleno siglo XXI es, en el fondo, erigir un monumento a la supervivencia personal. Olvidaos de la venganza. Es una declaración de victoria absoluta. Es ese sello imborrable que grita al mundo que las adicciones, las relaciones tóxicas o los duelos más devastadores han sido superados. El monstruo de los celos y la amargura ya no está al mando, ha sido sometido, exorcizado y, lo más importante, encerrado para siempre en el pasado. Y todo esto nos deja con una profunda reflexión para terminar este análisis visual. Tras descubrir que detrás de esa ira irracional lo que realmente hay es un sufrimiento insoportable y que el veneno de la traición puede transformarse en una armadura de protección y sabiduría, es inevitable hacernos una pregunta final. ¿Cuál es ese abismo emocional, ese demonio interno de rabia o dolor que debemos conquistar valientemente para ser dignos de llevar la mirada implacable de la jaña? Queda en cada uno encontrar esa respuesta. Muchísimas gracias por acompañarme en este fascinante viaje por el arte tradicional japonés. Hasta nuestra próxima exploración. Voy a romper las cadenas.